Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida. Vamos a esperar unos minutos más mientras está ingresando más gente, entonces para que puedan ingresar todos antes de empezar. Así que vamos a esperar yo creo que un par de minutos y empezamos. Por mientras aprovecho de comentarles que cualquier consulta que tengan pueden hacerla a través del chat o también hay una sección de preguntas y respuestas y las pueden ir haciendo a través de esa sección y nosotros las vamos a ir contestando. Ok, entonces en honor al tiempo vamos a empezar. Le damos la bienvenida a todas y a todos los que están participando de esta charla, Inteligencia Artificial y su aplicación en nuevas tecnologías para la salud. Nos acompañan, por un lado, Mabel Vidal, quien va a ser la que va a presentar la charla. Ella es ingeniera bioinformática y es PhD en Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción. Y también nos acompaña Julio Godoy, quien es el director del Diploma en Inteligencia Artificial, que es también con quien organizamos esta charla para poder dar a conocer diferentes áreas en las que se puede aplicar la inteligencia artificial. Así que Mabel, te doy el pase para que puedas compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir acá. ¿Ven bien la presentación? Sí, se ve tu pantalla y te Ya, escuchamos, así que ya, adelante. súper. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por invitarme también a dar esta charla. Así que el título, ahí que le puse un poco, fue para abarcar más que nada la aplicación en nuevas tecnologías de salud. Y sin embargo, igual tengo algunas aplicaciones también dentro de genética, tanto en plantas, microorganismos, etcétera. Pero hoy día vamos a hablar de salud porque está más contingente. ¿Ya? Entonces, yo soy ingeniera en bioinformática, egresada de la Universidad de Talca y bueno, estoy estudiando ahora el doctorado de Ciencia de la Computación en la Universidad de Concepción. Entonces, como estamos un poco en la época de los memes y más que las imágenes hablan un poco más que muchas veces las frases, ahí dejé una analogía de un poco de lo que hago y una foto de la realidad. ¿Ya? Entonces, básicamente me dedico al análisis de secuencias genéticas principalmente, ¿ya? Y por eso está ahí a la izquierda este dibujo, esta infografía, y me paso como la vida procesando secuencias de ADN. Y sin embargo, físicamente muchas veces también estoy en los laboratorios, pero con mi computador siempre ahí analizando los datos. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente mi día a día.
Entonces, ¿con qué es lo que trabajo? Con la unidad básica de la vida, que es la célula. ¿Ya? Entonces la célula tiene diferentes componentes y esta principalmente lo que me entrega es la información genética, de la que ahí yo puedo desplegar ahí análisis de enfermedades y bastante análisis en términos de salud en el día a día. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este material genético? Y bueno, sí, nos vamos a recordar un poco lo que vemos en primero medio. La primera unidad que tenemos al entrar a biología es la célula, ¿ya? Entonces nos muestran que tenemos esta doble hélice, ¿cierto? De ADN, en donde básicamente está compuesta de 4 letras: citosina, guanina, adenina, timina, y esto es lo que finalmente compone nuestro material genético. Y que para mí en el día de hoy esto es básicamente datos, ¿ya? Y datos que están codificados, ¿cierto? Y que a mí me entregan cierta información, ¿ya? Entonces, ¿a qué lo aplico? Principalmente mi línea de investigación está dentro de cáncer, que es la segunda causa de muerte a nivel mundial, y la OMS estimó que en el 2018 9,6 millones de personas murieron debido a esta causa. Ahora, ¿cuáles son los principales? Son cáncer de pulmón, luego tenemos el cáncer mamario, el cáncer colorectal, luego el cáncer de próstata, cáncer de piel o melanoma y cáncer de estómago. Y luego en un 2% otros, que embarga todos los otros tipos de cáncer. ¿Ya? Sin embargo, entre el 30 y el 50% de los casos se pudo prevenir. Entonces, lamentablemente lo que ocurre es el poco acceso muchas veces a terapia por temas económicos muchas veces, ¿ya? O que la persona descubrió muy tarde que en realidad desarrolló la condición o la enfermedad y no tuvo la oportunidad como de cuidarse. Entonces, es muy importante aplicar estrategias preventivas con base científica para poder prevenirlos a tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, dentro del área de ahora ya ciencias de la computación, mi línea principal de investigación es aplicar modelos de inteligencia artificial para automatizar tareas que requieren la misma inteligencia que si fuesen hechas por seres humanos, pero a través del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, ¿ya? Estos modelos están inspirados en la estructura de una neurona biológica y es como el cerebro aprende a través de un modelo de procesos de imágenes por capas, ¿ya? Entonces, de esta manera, así, tenemos una neurona artificial que básicamente consiste de una o más entradas, que son las X, ¿ya? Un procesador y una salida, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo obtengo los datos? Entonces, utilizo una técnica que es de última tecnología, que es secuenciación por célula o single cell RNA-seq, ¿ya? Si es que la quieren buscar. Y esto ocurre a través de una recolección de muestras, en donde generalmente tenemos pacientes que tienen cáncer y pacientes que no tienen cáncer, o muchas veces del mismo paciente que ya tiene cáncer, pero que por ejemplo, no ha sido ramificado, se obtienen también las muestras adyacentes que están sanas, ¿ya? Entonces, para ello se realiza una disección del tejido, como se muestra acá en el paso 2, y se aíslan para obtener su composición celular, es decir, célula-célula, ¿ya? Luego, en el cuarto paso, obtenemos un sorting de las células con pequeños marcadores, que son, acá va el detector, y va separando de acuerdo a cada tipo de célula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un interés inmunológico, ¿ya? Y entonces es muy importante para nosotros determinar qué tipo de célula tenemos para después, por ejemplo, decir en realidad las células de tipo T, por ejemplo, son las más importantes para proponer una nueva terapia, ¿ya?
Luego nos vamos a la etapa de la secuenciación, en donde básicamente codificamos la información genética que obtenemos de las células para finalmente obtener estas A, T, C y G que les mostraba en el paso anterior. ¿Ya? Y acá ya comienza todo lo que es la parte computacional, que es lo que me dedico. Y acá lo primero es generar grafos, alinearlos al genoma de referencia y generar un perfil de la expresión de la célula, ¿ya? Entonces acá vamos viendo las diferencias, por ejemplo, ya de un gen está más expresado que otro, y ahí vamos comparando, por ejemplo, las muestras malignas versus las no malignas, y así sucesivamente, ¿ya? Pero esta es la forma en cómo se obtienen los datos, dado un proceso ya muy de laboratorio experimental, ¿cierto? Y finalmente acá es donde ocurre la magia para poder transformarlos a datos, ¿ya? Entonces, eh, el pipeline es cómo identificamos ahora los diferentes tipos de células, que es lo principal que necesitamos saber, ¿ya? Es, bueno, obtenemos nuestros datos, que ya dije, es single cell RNA-seq, pero ahora yo necesito un modelo para poder clasificar estas células, ¿ya? Poder dividirlas, ¿cierto? Entre la condición que éstas tengan, buscar genes a los que estas células están asociados para poder mapearlas después a distintas bases de datos, dependiendo de cuál es mi pregunta de investigación. Y finalmente poder saber cuál es la función biológica que hay detrás de estos genes para finalmente visualizarlas por categorías y decir, estas funciones son únicas, por ejemplo, de las células cancerígenas y participan de esta manera, por ejemplo, en la promoción de un tumor, ¿ya? Y eso es lo que queremos después finalmente prevenir para que los pacientes, por ejemplo, puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, dentro del proyecto actual sobre cáncer en el que estoy, estamos analizando 10 datasets donde estamos considerando cáncer mamario, de pulmón, colorectal, cuello cabeza, melanoma, glioblastoma, de próstata, de hígado y de carcinoma, ¿ya? Entonces ahí estadísticamente sabemos que algunos de los tipos de células que tienen cada uno de estos datasets son los que listamos acá, ¿ya? Las células que fueron finalmente secuenciadas acá, tenemos el total, y estas fueron mapeadas a una gran cantidad de genes. Entonces tenemos mucha información. Finalmente, por cada paciente almaceno casi 2 teras de datos en el principio. Entonces ahí, claro, tengo un gran trabajo también como de grandes volúmenes de datos para poder finalmente después quedarme solo con esta información decodificada de manera como una estructura de datos compacta, ¿ya? Entonces, un primer overview siempre es ver cuáles son estos genes que más se están expresando dentro de todo el gran conjunto de datos que tenemos, y ahí comenzamos como a explorar, ¿no? Entonces ahí vemos que marqué, por ejemplo, que CXCL10 era como el gen más expresado entre todos los tipos de cáncer que estábamos estudiando. Entonces ahí nos fuimos a ver básicamente en el estado del arte, a qué estaba asociado este gen, qué estudios habían, y así sucesivamente. Y esto igual nos va dando como un indicio de qué es lo que nos lleva a determinar, por ejemplo, la formación de un tumor muchas veces, ¿ya? Entonces, lo siguiente que hice acá fue hacer simplemente un PSA y ver qué es lo que estaba regulado positivamente y negativamente dentro de cada componente, ¿ya? Entonces ahí pude determinar los distintos genes, porque en la tabla anterior ahí les mostré que habían datas que tenían 20.000 genes, 60.000 genes, entonces es mucha información. Para eso siempre es muy bueno tener la aplicación de métodos tradicionales
y que nos den esta primera mirada de qué es lo que nos están diciendo los datos. Y bueno, luego de hacer el modelo de aprendizaje profundo, ¿ya? Para clasificar las células, porque acá el interés fue buscar cuáles fueron los genes en común entre los distintos tipos de cáncer y no tomar todo lo que había, porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es proponer una terapia que sea eficiente para cualquier tipo de cáncer, y no que los sistemas de salud ahora, por ejemplo, están enfocados para una terapia para cáncer mamario, una terapia para cáncer de pulmón y así. Y muchas veces también hay muchos pacientes que fallecen por no tener el dinero, por ejemplo, para pagar una terapia de un tipo de cáncer que sea muy escaso o raro dentro de una población. ¿Ya? Entonces, de esta manera, finalmente, aplicando un montón de modelos, esto se ve acá la figura con los clústeres ya súper definidos, pero hubo harto trabajo de inteligencia artificial para poder determinar los mejores hiperparámetros, y también esto va muy asociado del estudio del estado del arte. Entonces, por ejemplo, comencé a ver cuáles eran esos marcadores de los distintos tipos de células que determinaban que, por ejemplo, que un conjunto de datos fuera células de tipo T, ya que ahora están muy famosas, por ejemplo, por el tema del COVID, ya, los de fibroblastos y así. Entonces, acá dejé en pequeño, en la derecha, por ejemplo, cómo fui etiquetando finalmente los clústeres que encontré de manera no supervisada, pero ya pude entender que en realidad tenía expresión de genes marcadores que eran determinantes para decir, en este clúster tenemos células de tipo T, células de tipo B, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, de esta manera, finalmente se obtuvo un conjunto de genes que eran los más importantes dentro de todos los tipos de cáncer, y finalmente acá es como comenzamos a modelar estas redes de interacción, de cómo interactúan los genes para una función biológica que muchas veces está asociada a la formación de tumores y células cancerígenas. Entonces así ahora sabemos cada uno de estos nodos que está presentado acá tiene una composición química, y ahí nosotros vamos a verlo y decir, ya, en realidad tenemos que proponer terapias, por ejemplo, en base a estos componentes químicos, que son determinantes, por ejemplo, para formar un tumor. ¿Ya? Entonces, eso es por una parte lo que hago con la línea de investigación en cáncer, y ahora les quiero mostrar lo que he estado haciendo en dos proyectos de COVID que estoy participando. Este es con la doctora Estefanía Nova Lamperti de la Universidad de Concepción, en donde el proyecto se titula Análisis de la respuesta inflamatoria y su asociación con un potencial daño pulmonar en pacientes recuperados que cursaron COVID-19, severo, moderado y asintomático. ¿Ya? Entonces acá tenemos una cohorte de 60 pacientes, y también tenemos pacientes control, ¿ya? Porque igual fue muy importante al momento de determinar que un parámetro si efectivamente es importante para determinar la severidad, por ejemplo, de COVID o no. ¿Ya? Entonces, acá se midieron 335 parámetros, que eso quiere decir, se le aplicaron 335 exámenes diferentes a cada uno de los pacientes en diferentes etapas. Entonces, cuando presentó COVID, a los 6 meses y a los 12 meses. Y así de esta manera poder determinar cuál es el daño pulmonar que tiene el paciente ya desarrollado futuro. ¿Ya? Entonces, está basado en exámenes de tipo de serología. También buscamos modelar la respuesta inmune celular de los pacientes, y así determinar parámetros sistémicos de inflamación principalmente, y ver la función pulmonar y determinantes psicosociales. ¿Ya? Entonces acá hay un gran trabajo de un equipo multidisciplinario, tenemos biólogos, bueno, médicos por supuesto,
kinesiólogo, inmunólogo, y bueno, yo que analizo datos, ¿ya? Y así hay muchos de apoyo de diferentes perspectivas que cada uno fue diciendo, no, mira, deberíamos medir esto otro. Pero finalmente fue la inteligencia artificial la que dijo, en realidad, en vez de hacer 335 exámenes, lo que debemos hacer es lo siguiente. Y acá, bueno, antes de mostrarles el resultado importante, bueno, lo que se hizo fue como configurar el set de datos a partir de la información clínica, experimental y demográfica obtenida desde los pacientes que cursaron COVID-19 e individuos control. Y para esto hubo harto trabajo de preparación de los datos, el preprocessing, ¿ya? Y también siempre es muy bueno hacer una exploración de los datos para ver desde qué punto deberíamos comenzar a tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Entonces luego hubo un segundo objetivo que fue determinar las características más relevantes asociadas a los diferentes niveles de severidad, ¿ya? Y para eso hicimos selección de características y utilizamos 4 modelos para comparar con cuál obteníamos mejores resultados, ¿ya? Y como objetivo 3, evaluar diferentes modelos de inteligencia artificial para clasificar el nivel de severidad, ¿ya? Entonces ya tomamos solo el conjunto de pacientes que tuvieron COVID en nivel severo, ¿ya? Y acá quisimos ver cuál iba a ser el nivel de secuela en estos pacientes. Y para esto implementamos modelos de aprendizaje supervisado como árboles de decisión, random forest, XGBoost, Naive y Super Vector Machine. ¿Ya? Entrenamos nuestros modelos, los validamos y comparamos cuál de ellos tuvo el mejor rendimiento. Entonces, lo importante que es el resultado, entonces, de estos 335 exámenes que se le hicieron a los pacientes, acá finalmente las características más importantes para determinar el grado de severidad a las distintas categorías que teníamos, fueron estas las variables. Entonces edad fue una de las más importantes, acá un parámetro inmunológico, que es una proteína IL-12, las plaquetas, hemoglobina y así, ¿ya? Entonces este es el top 20, ¿ya? Y estas son las variables más importantes solo para determinar el grado de severidad. Ahora, para determinar cuál va a ser el nivel de secuela, acá tuvimos que ordenar la información bajo 4 categorías, ya en donde no hay secuela. Los pacientes que solo tienen alterado el TAC, los pacientes que solo tienen alterado el DLCO. El DLCO es un test de difusión de monóxido de carbono, ¿ya? Que está muy asociado a patologías pulmonares. Y por último, la cuarta categoría, que es la unión, ¿ya? Del TAC y del SO, ¿ya? Entonces, esto nos dio una gran ayuda, tanto económica como de tiempo, para decir, en realidad, estos son los exámenes en los que nos tenemos que fijar y que tenemos que hacerle a los siguientes pacientes y así poder determinar cuál va a ser la posible secuela pulmonar que tenga dado el grado de severidad que presenta. ¿Ya? Otro proyecto en el que también estoy participando bajo la tutela de la doctora Ana Sandino de la Universidad de Santiago. Acá tiene un enfoque genético este proyecto, entonces acá quisimos ver cuáles fueron las variantes que tenían los pacientes. Acá hay muestras de Santiago principalmente, pero también hay del norte y del sur del país. Y este es un paper que fue aceptado el mes pasado, todavía no es público, pero ya fue aceptado, así que puedo mostrarlo libremente. Y acá tuvimos 8 pacientes que fueron vacunados con sus 2 dosis de CoronaVac. Sin embargo, presentaron igual PCR positivo
para COVID posterior a la segunda dosis, ¿ya? Entonces fue muy curioso porque ambos eran de la variante Mu. Entonces ahí nos dimos cuenta que esta nueva variante, en la época en que fueron tomados los exámenes, ya Coronavac no estaba haciendo como su trabajo, no estaba siendo eficiente. ¿Ya? Entonces acá, para poder determinar y llegar a esta conclusión, fue que tuvimos que mapear y hacer estos grafos que yo les mostraba en el pipeline de cómo secuenciábamos a los pacientes y ver cuáles fueron sus mutaciones, en qué región del genoma, esta parte de acá el genoma de referencia, y acá ver qué fue lo determinante para poder decir sí, nuestros pacientes están contagiados con la variante Mu, ¿ya? Y así poder determinar en realidad qué fue lo que pasó con respecto a otros pacientes que, por ejemplo, siguieron desarrollando ahora ya otras variantes y que eran simplemente porque no tenían las vacunas, ¿ya? Pero acá con la variante Mu pudimos ver que en realidad, a pesar de tener el esquema completo de esa fecha, que esto fue del principios de 2021, ya algo estaba saliendo mal. Así que ahí nos enfocamos en eso, ¿ya? Y tomamos esos pacientes. Acá también tenemos otras también perspectivas con otras variantes, casos súper extraños en donde al mismo tiempo pacientes, por ejemplo, presentan dos variantes, ¿ya? En un mismo tiempo, o pacientes que llevan, por ejemplo, 50 días con PCR positivo y ahí vamos viendo genéticamente qué es lo que está pasando, ¿ya? Y todo esto gracias a un gran trabajo de inteligencia artificial y Big Data, principalmente porque hay que compararlos contra todas las muestras que van saliendo con el resto de la población, comparándose con otros países, cómo van variando también estas variantes, ¿ya? Y poder ir viendo qué es lo que va pasando también en nuestra población, principalmente, dadas las condiciones también metabólicas que tenemos, ¿ya? Entonces, ese paper ya va a estar muy pronto publicado, así que ahí si alguien lo quiere mirar después, ¿ya? Entonces, en resumen, acá les dejé otra infografía de que básicamente lo que hago siempre es jugar acá un puzzle entre expresiones genéticas, entre números, ¿cierto? Y variantes genéticas. Estar ahí jugando en qué posición coloco mi A, mi T, mi C, mi G, y concluir finalmente enfermedades o expresiones de variantes, ¿ya? Entonces, eso. Ahora ahí les dejé mi información si alguien me quiere contactar o leer otro artículo de otras áreas donde también me desempeño. Ahí puede buscarme o contactar. ¿So? Muchas gracias, Mabel. Quizás podemos dejar esa última lámina que ¿La última? tenías para, sí, Ya, por si alguien ya, quiere contactarte. ya. Queda ahí abierto en el chat o la sección como preguntas y respuestas, como les coloqué en el chat, si es que alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, Mabel. Mm. Vamos a esperar unos segundos, Ya. que de repente se demoran en hacerlas. Si no, pasamos a Julio, le damos el pase. Ya. Ya, parece que por ahora no hay... Aquí, yo. ¿Qué tanto grado de programación debes saber para obtener esos datos? ¿Y qué lenguaje usas? Ya, muy buena pregunta. Principalmente Python, ¿ya? Todo lo que es de inteligencia artificial ya lo programo solo en Python.
Sin embargo, en la mayoría de los laboratorios donde trabajo con bastante gente del área de biología, química, física, bioquímicos, y ellos aprenden a programar ya en el trabajo, entonces no es tan terrible, porque en R igual hay bastante librería. Está Bioconductor, que tiene muchas librerías con ya preprocesamientos y comandos ya muy simples para poder aplicarlos ya a los distintos formatos de dataset que tengamos. Pero dentro de Deep Learning y Machine Learning recomiendo Python. Súper. Por acá igual nos llegaron otras consultas. ¿Te desempeñas solo en el área de investigación? No, a veces también tengo algunos trabajos con la industria y en la educación. Me trabajo bastante en voluntariados. De hecho, le hago la invitación ahí a Niñas Pro. Soy la líder de sede también de toda la zona sur, y enseñamos a programar a niñas de temprana edad por temas de brechas de género principalmente. Y cuando hago clase también me pasa que muchas veces hay gente que me dice, mira, podríamos colaborar, o directamente me pide como hacer otra cosa. Y ahí es como, ya, sí, me interesa. Hay proyectos súper interesantes, a veces que sí los tomo, pero principalmente en la academia. Me gusta mucho esto de estar moviéndome. Por ejemplo, en Brasil trabajé con árboles tropicales, y así me voy moviendo a diferentes especies y con preguntas biológicas distintas. Sin embargo, por debajo ahí, claro, voy como haciendo cosas similares, pero ahí voy adecuando respecto a lo que los datos van diciendo ahí en una primera exploración. Entonces, para mí es súper entretenido porque siempre estoy aprendiendo. ¿Ya? Entonces, por eso me gusta como harto ahí colaborar en distintos proyectos con distintas miradas, porque uno nunca termina de aprender. Mira, por acá Alejandro igual nos pregunta cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Yo creo que esa es una pregunta frecuente. Sí, bueno, como lo mencionaba al principio, ahí, claro, tenemos en el aprendizaje profundo de Deep Learning, ahí, bueno, ya al enfoque ya más de redes neuronales, ¿ya? Entonces, en Machine Learning, si nos vamos a lo práctico, principalmente ahí tenemos algoritmos de predicción, más clásicos, como los que mencionaba, por ejemplo, en el proyecto de COVID, XGBoost, por ejemplo, que ahora es como de los más top, junto con Random Forest, árboles de decisión, bueno, dependiendo de la problemática que tengamos, qué algoritmo deberíamos usar. Y ya con Deep Learning ya es que queremos entrenar un modelo para datos específicos. Entonces, dentro de lo que yo hago, el 85% de los datos de cáncer, por ejemplo, vienen desde la imagen. Entonces, para hacer análisis dentro de la imagen es súper bueno usar, por ejemplo, redes convolucionales, que están dentro de la categoría de Deep Learning. Y ya para genética, que hay menos de un 10%, por ejemplo, de artículos publicados con análisis de Deep Learning para esto, son con el uso de autoencoders. ¿Ya? Y eso, dependiendo de la pregunta biológica que tenga, a qué nivel me voy, si a Machine Learning o a Deep Learning. Entonces, muchas veces en este caso del proyecto de cáncer, como eran tantos tipos de cáncer, y finalmente no tenía una etiqueta, entrené un poquito ahí mi modelo con un par de datasets que sí tenía la etiqueta, y así puedes cubrir también como
qué tipos de célula tenía por debajo que me ayudaban a descubrir cuál era el enfoque inmunológico que tenían finalmente los datos. Súper. Mira, ahí Alejandro colocó súper, muy clara la respuesta. Por acá, igual por la sección de preguntas y respuestas, nos preguntan si es que eres biomédica. Quizás explicar ahí la diferencia porque no lo eres. Sí, no. Sí, muchas veces sí, me preguntan eso. No, yo estudié ingeniería bioinformática, ¿ya? Y tuve, claro, todos los cursos de programación, de ingeniería y mucho de ciencia. Entonces pasé por biología celular, por biotecnología vegetal, biotecnología animal, por redes, por sistema operativo, ya como todos los chicos de informática, pero tuve mucho trabajo en el laboratorio. Entonces ese es mi plus, que entiendo muy bien lo que pasa en el laboratorio porque hice los experimentos, porque hago los experimentos también cuando me toca. ¿Ya? Entonces, yo secuencio, además de programar y analizar los datos, yo también hago el experimento. ¿Ya? Entonces, por eso estudié bioinformática, bueno, porque hice un curso de biotecnología primero y me gustó mucho esto de los experimentos y el trabajo en laboratorio. Pero finalmente era porque desconocía la programación y ya cuando entro a bioinformática y tengo mis primeros cursos de programación fue como, oh no, así programar es maravilloso. Y ahí como que me fui por este lado, pero me gusta responder finalmente preguntas biológicas, pero con un enfoque computacional. Entonces, yo soy bioinformática, no biomédica. Súper claro. Fabián nos pregunta, ¿qué resultados obteniste en el estudio de COVID adicional a la selección de características? Bueno, ahí estamos ahora escribiendo el artículo con Estefanía. Y además, bueno, después de yo obtener este top de características, nos fuimos directamente a hacer otro análisis y nos fuimos con un enfoque de proteína y ya nos fuimos a ver, a medirle a los pacientes ya directamente ciertas células, ¿ya? Y esto nos ayudó mucho a ahorrarnos un montón de dinero porque dijimos ya en realidad toda esta línea de exámenes que hicimos acá, por ejemplo, no tiene ningún aporte para poder determinar ni la severidad ni la secuela del paciente. Entonces ahí nos dirigimos a exámenes más específicos y medir ya proteínas y hacer experimentos más dirigidos. Y ahí fue súper bueno porque ya ahora fuimos como a nivel celular a ver qué era lo que estaba ocurriendo y en eso estamos. Entonces, ahí, esperamos enviar pronto ahí el artículo, pero después de esa selección de características vino un montón de trabajo de laboratorio, en donde ahí ya se fueron a ver a nivel molecular y a nivel de proteína, ya ahí todo lo que está ocurriendo en los pacientes y también a ver, por ejemplo, mutaciones y ahora estoy viendo cómo esas mutaciones, a qué otras enfermedades están asociadas, por ejemplo, como para entender un poco más por qué la severidad del paciente dada estas condiciones. Y ahí, ¿cómo lo hacen con la confidencialidad de los pacientes? O sea, los Ah, datos finalmente de ellos. bueno, ahí la universidad tiene un equipo que se encarga de esto. Yo no conozco al paciente nunca, tampoco tengo su nombre ni nada yo obtengo un ID y ellos firman ahí un compromiso y nosotros siempre en todo momento resguardamos sus datos. Y bueno, ellos igual por pertenecer al proyecto, también nosotros les vamos entregando espacios de salud con especialistas. Entonces, en ese caso está todo regularizado. De hecho, eso ha retrasado bastante la publicación de algunos artículos, que por ejemplo con el caso del proyecto de la USACH, eso ahí pudimos ver que pasaba
el ISP y organizaciones nacionales de salud. Entonces, ahí está muy bien resguardado y yo no manejo mucho esa parte, lo mío es el análisis de datos y voy viendo. A lo más obtengo como el género del paciente, pero nada más. Perfecto. Por acá, mira, dice Esteban, muchas gracias por la presentación. Ujú. Pregunta, ¿tienes conocimiento de algún trabajo con inteligencia artificial y temáticas en salud mental? ¿Y qué líneas de formación existen y recomendarías en estas temáticas para aplicarlo en salud mental? Oh, ya, con salud mental probablemente no, pero sí participé en un proyecto de psicología, en donde ahí, claro, hacían muchos test y ellos tienen todo parametrizado. Y fue lo mismo, fue aplicar modelos para predicción, también querían ver, por ejemplo, si una variable era determinante versus la otra, y ahí un poquito más de machine learning. Pero desconozco si hay más de salud mental porque no, solo eso fue mi cercanía máxima con el tema. Ok. ¿Cuál fue el algoritmo que mencionaste antes de Random Forest? Preguntan acá. XGBoost, sí. ¿En qué otras cosas te encuentras trabajando con datos? Bueno, como les decía, participo harto ahí de voluntariados. También publicamos un paper junto a Niñas Pro en cómo era el método de aprendizaje con tecnología, con niñas a temprana edad, y ahí también tuvimos que aplicar un montón de encuestas, medir también bajo ciertos programas cómo reaccionan, qué responden las niñas, y ahí también obtuvimos varios datos. También estoy trabajando para algunos proyectos de Natural Language Processing, ya que son para la industria. eh, y sí, eso por el momento recuerdo. A ver, de hecho tengo mi pizarra. Estoy, bueno, con proyectos de brechas de género también. Dentro de la academia hay me importa mucho esa área y ahí también tengo bastantes datos que estamos analizando y viendo ahí cómo se comporta eh, la brecha de género por área, por país también, etc. Qué bueno. ¿Cómo se inician estos proyectos? Bueno, los que tú has participado y que estás participando, si se inician a través de instituciones o personas naturales. Algunos por charlas, así como ahora, también la gente después me invita. Por ejemplo, lo de Brasil fue netamente una colaboración por una charla. Lo de los árboles tropicales, por ejemplo. Lo de brechas de género fue porque estaba haciendo el estado del arte de mi tesis y como que yo dije, pucha, qué lata, así estoy solo. eh, en mi referencia van solo hombres. Entonces ahí como que me surgió la duda y el proyecto ahí me lo inventé yo. Y mi tutor fue muy buena onda, Guillermo Cabrera, y me dijo, ya, sí, dale con el proyecto de manera paralela ahí a tu tesis. Y sí, saqué ahí, hice un llamado para una práctica profesional a un alumno de informática y fueron llegando. O a veces también, principalmente estudiantes de bioinformática o del área de la biología que tienen interés, por ejemplo, en aprender a programar, me escriben y me dicen, quiero hacer una práctica contigo, quiero hacer una tesis contigo. Y yo ahí los entrevisto, les pregunto qué les interesa. Y ahí a veces tengo, claro, como proyectos o cosas que a veces en algunos artículos me quedan poco claro, como que yo digo, esto se podría mejorar". Y ahí les digo, mira, ¿te parece si haces esto? Y comenzamos a descargar los datos y ahí se van abriendo oportunidades. Siempre.
y gente que directamente me habla porque tuvo una recomendación y me dice, quiero que trabajes con nosotros en nuestro proyecto. Por ejemplo, lo de la USACH fue así. No, en persona no conozco a ningún investigador de ese proyecto, solo llegamos por referencias y ya llevamos 2 artículos juntos y ha sido súper bueno para mí trabajar también con ellos, ha sido una experiencia muy positiva y ha sido así. ¿Utilizas GitHub? No, muy poco, depende de lo que solicite la revista en donde mandamos el artículo. Generalmente ahí piden los datos y se suben a una cuenta de Amazon y, y a veces piden código y ahí lo subimos, pero no mucho, porque generalmente suelo ser como la única que programa dentro de los proyectos, porque suelo estar siempre con gente del área solo biológica. ¿Cómo ves la industria de análisis de datos fuera de la academia? ¿Hay desarrollo en Chile? Sí, buenísimo. De hecho, en el LinkedIn ha sido súper bueno porque es como que ya yo digo, ya cualquier día que me aburra de la academia, podría obtener un muy buen trabajo en la industria. Sobre todo ahora que están buscando reducir la brecha de género, hay varias empresas que están buscando mujeres y que me han hablado, por ejemplo, para decir, no, Mabel, vente a trabajar con nosotros, que queremos mujeres en nuestro grupo porque estamos llenos de hombres y queremos mujeres. Y, y yo así como, "Ah, ya, bueno, me gusta el área más de la academia y bueno, como estoy en esto todavía, pero está súper bueno y para distintas áreas dentro de la industria. Así que ha sido muy positivo y lo he visto como desde ahí solamente, como desde LinkedIn y me han hablado de empresas así como muy anexadas a lo que yo hago, entonces estado súper bueno. Y en clase igual, hago clase en la Universidad de San Sebastián para el magíster de de ciencia de datos. Y ahí también tengo estudiantes de Arauco, estudiantes de retails, de bancos claro, ahí uno va viendo como que en realidad están haciendo aplicación de inteligencia artificial a sus trabajos también, a las distintas áreas donde se desempeñan. Entonces ahí también eso igual ha abierto ahí mi perspectiva de lo que se está haciendo en Chile. Y ha sido súper bueno, ha sido súper positivo ver que en realidad vamos bien. Ahí igual como dato, en nuestros diplomas que nosotros realizamos igual en la unidad de Data Science, el año pasado, por ejemplo, y muy pocas mujeres llegan. O sea, no sé, de 32, por ejemplo. Así que invitamos a las mujeres a, a poder entrar en este mundo igual. Y entonces vamos con la última pregunta. Si es que, dice Mabel, ¿recomendarías, o sea, perdón, recomendaciones que darías para comenzar en este mundo de los datos, modelos, machine learning, etcétera? Bueno, hacer el 10 minutes to pandas, que ahí lo pueden googlear y ayuda mucho como a entender un poco la programación en Python y cómo parte esto de la exploración de los datos. Y yo por lo menos siempre lo hago con una pregunta biológica en este caso, y una hipótesis. Entonces ahí comienzo a buscar qué es lo que hay. Siempre leo bastante el estado del arte, que es lo último que se ha hecho para responder a preguntas similares, y ahí ver qué tecnología están ahí como, porque mi problema principal es que tengo muchos datos siempre, entonces no puedo hacerlo con un programa que sea lento, con una librería que por ejemplo no pueda correr en un servidor o que no pueda paralelizar. Y claro, y ahí eso te obliga a estar como siempre actualizándote. Entonces, bueno, y me gusta mucho la programación, entonces siempre estoy como suscrita a foros o a revistas y estoy leyendo, que es lo último. Entonces, a veces están aplicadas a cosas
súper distintas. Por ejemplo, lo de Deep Learning, ahí siempre yo lo veo en el grupo de Data Science de la unidad. Los chiquillos lo aplican a astronomía, pero yo hago lo mismo, pero para biología. Entonces, es súper bueno tener esa práctica y así estar siempre con lo último. Súper. Muchas gracias, Mabel, por tu presentación, por tu tiempo Gracias. y paciencia para contestar todas las preguntas. Julio, te doy ahora a ti el pase. Como les mencioné, Julio es el director del diploma en inteligencia artificial, así que él les va a contar un poquito más de qué se trata y cualquier duda o consulta también la pueden hacer por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, Mabel, por la tremenda presentación. Como ves, siempre genera harto interés en conocer cómo lo hace y qué otras cosas está haciendo, así que te agradezco mucho tu buena disposición para compartir tus conocimientos con nosotros. Entonces, estimados, estimadas, perdonen la voz, estoy un poquito resfriado. El resfriado nomás, sí, ya me hice el test, no es COVID, así que resfriado. Para comentarles un poquito, bueno, Mabel habló harto acerca de una aplicación de inteligencia artificial, ¿cierto? Deep Learning, Machine Learning, para un área el área genómica, área de salud, ¿cierto? Proyectos con COVID, que tienen gran impacto, ¿cierto? Como decía ya en un comienzo, tienen impacto que pueden salvar muchas vidas si, por ejemplo, se detecta la enfermedad de manera previa, con mucha antelación. Pero la inteligencia artificial en realidad no se limita a un área en particular, ¿ya? Como lo conversaba también Mabel, se utiliza en otras áreas, algunas de las que tienen mayor aplicaciones, por ejemplo, el área de manufactura, ¿cierto? Para de hacer estos procesos automáticos en las distintas industrias. También de a poco más en el cuidado de adultos mayores, ya que la población mundial está envejeciendo rápidamente, ¿cierto? El poder tener formas inteligentes de cuidar la salud de nuestros adultos mayores es importante en la agricultura para poder, por ejemplo, predecir cómo avanzan plagas, ¿cierto? El estado de los cultivos para poder tomar acciones preventivas o a tiempo. En la educación, apoyando a los profesores, ¿cierto? Ayudando a la educación personalizada, ya que pensemos que un profe con 40 estudiantes es difícil que les pueda hacer seguimiento en tiempo real al aprendizaje de cada uno de ellos. Entonces ahí la IA viene a apoyar bastante eso, y a un sinfín de otras áreas de aplicación, ¿ya? Y por eso es que uno de los más importantes divulgadores del área de inteligencia artificial, que se llama Andrew Ng, que fue uno de los fundadores de Coursera, que no sé si alguno los conoce, él decía que la inteligencia artificial se está transformando en la electricidad, ya que va a ser nuestro nivel de dependencia de la IA va a ser finalmente como es la electricidad. Y a veces no nos damos cuenta porque tenemos inteligencia artificial en nuestros celulares, cuando buscamos rutas, cuando escribimos un correo, ¿cierto? Y Gmail, por ejemplo, nos completa la sentencia. Todo eso tiene inteligencia artificial detrás que a veces no nos damos cuenta. ¿Ok? Y bueno, en Chile, más allá también de los ejemplos que decía Mabel, la inteligencia artificial está siendo aplicada ya hace varios años en algunas áreas. Por ejemplo, en el área minera hay bastante desarrollo. Esos camiones que están ahí, por ejemplo, son vehículos autónomos que existen hace ya más de 10 años. Está esta compañía famosa Notco, ¿cierto? Que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial, que llamaron Giuseppe, para reformular cómo se hacen las comidas, ¿cierto? Partiendo de ingredientes no animales. Y ese que está abajo es un robotito que recorre los supermercados, que fue creado en Chile, para ver problemas de stock, por ejemplo, en los supermercados y así automatizar procesos que antes tenían que hacer las personas durante la noche, ¿cierto? En turnos largos y tediosos. Entonces la idea es mejorar la calidad de vida. Ahora, sí, muchas veces podemos conocer esos ejemplos, pero no vemos quizá de manera más clara la aplicación de inteligencia artificial en más áreas. Por ejemplo, conocimos recién la salud, pero en otras áreas quizás no es tan claro. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que frena el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país actualmente. Por un lado, hay una consultora que decía que la IA tiene gran potencial, un potencial de contribuir, por ejemplo, 63.000 millones de dólares al valor absoluto bruto de Chile en 2035. Esto tiene mucho potencial, pero precisa también de que nuestro país tiene que fortalecer su sistema educativo para contraer la capacidad de inteligencia artificial para el futuro. Es decir, estamos faltos de recursos humanos. Tanto así que la International Data Corporation decía que alrededor de un 28%, es decir, entre un cuarto y un tercio, ¿cierto?, de la iniciativa de inteligencia artificial en empresa, aquí en Chile ha fracasado, y principalmente debido a la escasez de personal calificado, ¿ya? Eso en Chile, pero vemos que el resto del mundo no es muy diferente. Esto en España, donde decía creo que hace 1 o 2 años atrás, que la industria necesita muchísimos expertos en datos e inteligencia artificial.
que la falta de profesionales con conocimientos, por supuesto, de inteligencia artificial, estrangula la expansión de esta disciplina, ¿ya? Entonces aquí claramente hay una necesidad grande, que puede ser transformada en una oportunidad para todos aquellos que decían embarcarse en esto y ver cómo pueden aplicar entonces inteligencia artificial en sus diferentes áreas. Entonces, esto es lo que viene a atacar aquí el diploma en inteligencia artificial de la Universidad de Concepción. ¿Okay? El diploma de inteligencia artificial, los docentes asociados, ¿cierto? Hemos hecho una lista de temáticas generales de qué es lo que se necesita para que las personas que formadas, ¿cierto?, puedan aplicar inteligencia artificial en sus distintas áreas de aplicación. Por un lado, como hablaba Mabel, ¿cierto?, el tema de la programación. Si bien ahora hay herramientas de un nivel mucho más alto, mucho más amigable, que permite aplicar estos métodos de inteligencia artificial, aún así es necesario tener conocimiento de programación, por ejemplo de Python, como decía ella, ¿ya? Se requiere entonces programación. Y en nuestro diploma tenemos al doctor José Fuentes, profesor de la universidad también, que hace curso de programación, tiene mucha experiencia con cursos de programación aquí en la universidad, es investigador con el proyecto Fondesit, y él está a cargo del curso de programación dentro del diploma. ¿Okay? Además de programación, es importante, saliendo un poquito de lo técnico, de conocer las bases de la inteligencia artificial, cuáles son los principales desafíos de esta disciplina, los aspectos éticos que a medida que, disculpen el sonido de fondo, está muy pequeñita cerca, que están cada vez siendo más importantes, a medida que la inteligencia artificial tiene más capacidad, más potencial para afectar a la industria, a las personas, entonces esto se vuelve un tema muy, muy importante. Por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial en empresas que deciden a quién contratar. Y estos sistemas pueden estar errados, ¿cierto? Y contratan gente que no corresponde porque están errados. Había uno que contrataba solamente hombres y ninguna mujer. Entonces hay problemas ahí que tenemos que atacar. Y de hecho, les voy a compartir aquí una pequeña fotito de un artículo que salió hace una semana atrás, en el cual se crea conciencia respecto a cómo el uso de inteligencia artificial puede tener dos vías, ¿cierto? Estos métodos para descubrir drogas, descubrir medicamentos, fármacos para resolver enfermedades, para mejorar enfermedades, puede ser utilizado por otro lado para crear armas bioquímicas. ¿Ya? Entonces, es una herramienta muy poderosa, muy potente. Por eso, conocimiento de cómo utilizarlo, ¿cierto? Tener una formación ética importante respecto a cómo podemos nosotros utilizar esta tecnología para el bien. Y ahí yo hago el curso de introducción a la inteligencia artificial, donde hacemos un repaso general de qué es esta área, ¿cierto? Los principales desafíos, las principales problemáticas, las áreas de aplicación, antes de pasar a terreno un poco más técnico. Bueno, por supuesto, no puede haber un diploma de inteligencia artificial sin hablar y conocer a profundidad acerca de Machine Learning. ¿Ya? Ya Mabel comentaba acerca de algunos de los métodos que ella utilizó en sus trabajos, como árboles de decisión, Random Forest, Deep Learning. Entonces, esos métodos, por supuesto, que tenemos que considerarlos dentro de un diploma, y tenemos dos cursos asociados al área de Machine Learning dentro del diploma, en el cual enseñamos distintos tipos de aprendizaje automático, lo que se llama supervisado cuando tenemos datos con etiqueta, o no supervisado cuando tenemos datos, entre comillas, crudos, sin ninguna etiqueta, y tenemos que buscar algún patrón entre ellos. Y también un tipo de aprendizaje que no se habla mucho, pero que está cobrando más relevancia, que es el aprendizaje en refuerzo. Y ahí tenemos, por un lado, enseño yo un curso de Machine Learning, y luego el doctor Guillermo Cabrera, que es director de la unidad de Data Science y tiene mucha experiencia trabajando en aplicar técnica de Machine Learning en la industria. Él hace un curso de Deep Learning en particular. ¿Okay? Otra área de la inteligencia artificial se asocia a cómo poder asignar valores a variables, o pensemos recursos, ¿cierto? Recursos escasos, ¿cierto? En problemas en los cuales la combinación de posibles recursos a asignar es muy alta. Es decir, tenemos que optimizar un proceso y tenemos muchísimas posibles opciones. Tanto que es imposible virtualmente para nosotros encontrar la mejor asignación. Pensemos, aquí en la universidad, asignar salas a profesores, asignar camiones a rutas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay un curso dentro del diploma en el cual se hablan acerca, se ven herramientas de optimización y además cómo resolverlas utilizando inspiración basada en la naturaleza, lo que se llaman los algoritmos bioinspirados. ¿Ya? Cómo la naturaleza nos puede ayudar a diseñar programas que nos permitan resolver de manera eficiente estos problemas complejos de optimización. Y aquí es donde tenemos un curso de optimización que es presentado tanto por el doctor Roberto Asín, que es experto en optimización combinatoria, y también el doctor Pedro Pinacho, que es experto en lo que se llama en la aplicación de heurísticas bioinspiradas o programas inspirados en la naturaleza para resolver problemas industriales. ¿Okay?
Y también creemos que a medida que la inteligencia artificial se acerca más, digamos, envuelve más nuestro diario vivir, la forma de comunicarnos nosotros como humanos con esta inteligencia artificial va evolucionando, ¿cierto? Ya no es solamente a través del teclado, sino utilizamos voz, utilizamos texto. Entonces sentimos que es necesario poder entregar en el diploma conceptos y herramientas de lo que se llama el área de procesamiento del lenguaje natural. Cómo un sistema informático inteligente puede procesar texto, por ejemplo, para poder entender ideas detrás y razonar en base a conocimiento y generar nuevo conocimiento. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces al doctor Fernando Gutiérrez, que hizo su doctorado en la Universidad de Oregon y ha trabajado varios proyectos de aplicación precisamente de representación de conocimiento a varios problemas. Entonces, ya no les voy a quitar mucho más tiempo. El diploma de inteligencia artificial tiene esas 6 asignaturas, ¿ya? Se dictan 2 asignaturas a la vez, entonces tenemos 2 módulos a la vez, como ven ahí. Partimos con programación e introducción de inteligencia artificial, machine learning y optimización, y finalmente deep learning y procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? Y hay todos los profesores que yo les comentaba recién, asignados a cada una de esas asignaturas. Ese es nuestro diploma, que ya partiría entonces la segunda versión en mayo. En el año pasado tuvimos la primera versión. Y el diploma, a pesar de que la inteligencia artificial se suele asociar a lo que es computación, ingeniería, está orientado a profesionales provenientes de varias disciplinas, tanto la ciencia, economía, salud, educación. El hecho de no saber programar no es una limitante porque tenemos un curso de programación que puede ser un poco más intenso o menos intenso dependiendo del trasfondo de cada uno, pero no hace que no se requiera saber programar previo a ingresar al diploma. ¿Ya? Un poco más de temas logísticos, la duración del diploma son 18 semanas, cada módulo tiene 6 semanas, y la fecha de inicio va a ser el viernes 6 de mayo, un poquito menos de 2 meses más. La modalidad es 100% virtual, online, con clases sincrónicas, estudio de caso, y las clases son tanto los viernes en la noche y los sábados en la mañana. ¿Okay? Son 3 horas los viernes y 3 horas los sábados. ¿Ya? Y por último, alguna información relevante es que la fecha de postulación sigue abierta y va a estar abierta hasta el 15 de abril, es decir, no queda mucho tiempo más, porque las clases, como dije, parten el 6 de mayo, el horario estaba ahí, lo que yo les decía recién. El arancel del diploma son 2.150.000, pero tenemos descuentos. El primer descuento es de un 25% hasta el 31 de marzo. ¿Ya? También tenemos descuentos a exalumnos de la universidad y funcionarios de la Universidad de Concepción, y también a empresas que tengan 3 o más participantes dentro del diploma. Y para cualquier otra consulta, más allá de lo que les pueda responder yo en esta charla, ¿cierto? La pueden hacer al correo que está ahí, que es uds@inf.udec.cl. Y con eso quería terminar mi parte respecto a el diploma de inteligencia artificial, lo que yo les quería comentar y extender la invitación. Si ustedes quieren ser agentes de cambio de esta revolución tecnológica en su área de trabajo, están muy bienvenidos a incorporarse a este diploma. Entonces, sin más, les voy a dejar paso a las preguntas. No sé si Carla, tú puedes ver lo de las preguntas. Sí, muchas gracias Julio por tu explicación. Preguntan acá que si pueden tomar el diploma si es que son alumnos de pregrado. Sí, un requisito del diploma, eso sí, es tener la licenciatura, ¿ya? Ahora, si están a punto de sacar la licenciatura, lo podemos conversar. Pero claro, como hay temáticas que se ven, por ejemplo, en lo que es ingeniería, en los primeros 2 o 3 años, se considera el diploma como algo que puede hacerse a partir de que tengan algún grado de licenciatura. ¿Sí? Mientras todavía está en la universidad, en todo caso. Así que es posible. En todo caso, todos los casos son analizables. ¿Ah? Si ustedes creen que tienen el background para hacer el diploma, aunque no tengan la licenciatura, pueden enviar un correo con su antecedente y lo podemos analizar. ¿Sí? Dice, ¿se articula a algún magíster? Buena pregunta. Mira, actualmente estamos preparando una formulación de un magíster en inteligencia artificial y esperamos poder lanzarlo el próximo año. Y claro, el objetivo es que el diploma sea, digamos, un subconjunto de la asignatura del magíster que pueda ser convalidado eventualmente para un magíster en inteligencia artificial a partir del próximo año. Así que estamos trabajando para usted, por decirlo de alguna forma. Preguntan por la modalidad. ¿En qué modalidades? Si es que hay algunas otras. Modalidad virtual es clases sincrónicas, es decir, nos conectamos así como estamos ahora, los viernes y los sábados. Más allá de eso, también los profesores subimos material durante la semana. Por ejemplo, a mí me gusta subir videos, documentos antes de la clase para que los alumnos que tengan tiempo lo vean, y así en la clase reforzamos más que nada ciertos aspectos de lo que se ve durante la semana. Pero sí, es sincrónico y es virtual. ¿Mm? Perfecto.
Acá dice una pregunta, ¿el próximo existiría este diplomado? No, no lo entiendo, quizás es como si hay, yo me imagino que es que habrá alguna otra versión y por este año empezaríamos ahora el viernes 6 de mayo y sería la única versión durante este año, ya que como dura 18 semanas, el diploma estaría terminando a fines de septiembre. Sí. Entonces no da para hacer otra versión este mismo año, pero el Ujú, próximo año también existirá una próxima versión. ujú. Así Justo ahí es. estaban preguntando cuánto tiempo dura el diploma. Claro, 18 18 semanas. semanas, sí. Ujú. Porque dice, soy titulado de construcción civil de instituto y no soy licenciado, ¿puedo tomar el diploma? Ah, pero si eres titulado, eso abre más posibilidad a que puedas ser aceptado en el diploma, por supuesto. Puedes mandarnos tu información, porque en la postulación se manda un conjunto de documentos, quizá ahí, Carlos, tú me puedes apoyar, y esos documentos son analizados bueno, en este caso por mí como director del diploma, y en base a eso se ejecuta, digamos, la inscripción en el diploma en sí. Así que sí, yo creo que tienes muchas chances de estar en el diploma en sí. Los documentos que tienen que enviar, que se envían al correo que también les dejé en el chat, son el currículum vitae, una carta de presentación, una carta de propósito que va dirigida en este caso al director, Julio Godoy. En esa carta la idea es que ustedes pueden inscribir los motivos, intereses de por qué quieren hacer el diploma y su certificado de licenciatura, de grado, etc. Esos son los 3 documentos que se tienen que enviar al correo. Así es. Gracias, Carlos. Dice, ¿dónde quedará alojado el video? Ah, Eh, sí, dale nomás, Carlos. de la charla me imagino que pregunta. Sí, va a ser alojado en nuestro canal de YouTube y luego lo vamos a subir a todas nuestras redes sociales. Así que ahí también van a poder acceder a la grabación de la charla para verla nuevamente o para poder compartirla con quienes no hayan podido asistir. En cuanto al pago con tarjetas de crédito, ¿hay algún banco en especial con el cual proceder? No, o sea, la universidad tengo entendido que tiene estos 3 cuotas sin interés, pero no es con algún banco en específico. Puede que sea con el Itaú, de hecho, porque la universidad tiene siempre convenio con el Itaú. Ya, parece que no hay más consultas. Ujú. Bueno, como les comentaba, cualquier duda o consulta, ahí está el correo uds@inf.dec.cl. Nos pueden contactar por ese medio. Recordar, como decía Julio, que hay un 25% de descuento en la inscripción hasta el 31 de marzo. Entonces, si quieren postular y poder acceder a ese buen descuento, pregunten o si tienen preguntas previas, pregunten y así pueden tomarlo. Aún quedan 2 semanas, así que aún tienen tiempo. Eso, bueno, te dejo ahí la palabra a ti, Julio, para que puedas terminar. Ujú. Bueno, les agradezco a todos, primero que todo el tiempo de conexión, ya llevamos un poquito más de una hora, así que gracias por la paciencia. Y bueno, dejarlos invitados. En realidad, este diploma, como les decía, ya fue dictado el año pasado y tuvimos muy buenos comentarios respecto a que estudiantes después podían incorporar lo aprendido en su industria directamente, ya porque esa es la idea. Así que viendo todo lo que está pasando, la velocidad en la que están avanzando estos cambios, yo les enfatizo la invitación a poder formarse en inteligencia artificial porque le vas a abrir muchas puertas ahora en el futuro. Ya sabemos que al día de hoy no basta con una formación estática, ¿cierto? Tenemos que seguir perfeccionándonos y la inteligencia artificial en realidad está permeando en muchas áreas. Así que les invito a formar parte de este cambio tecnológico que va a llegar sí o sí a su área de aplicación y poder aprovecharlo al máximo para volverse más competitivo y aportar más a su área. Eso, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Mabel, otra vez por tu presentación. Así que cualquier duda, recuerden que lo pueden hacer ahí al correo, uds@inf.dec.cl. Así que, bueno, que tengan buena noche y cualquier cosa sobre el video, si es que lo quieren ver, también va a estar ahí alojado en las redes sociales. Así que, chao, Julio. Chao, Muchas Mabel, que estén bien. gracias. Chao, 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 que gracias. estén Están muy muy bien bien. Buenas todos. noches. Cuídense, estén bien. Chao, chao.